Hola, soy Luis de Librería Oniric, la librería especializada en psicología y psicoanálisis de Jujuy. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a la difusión de material eh, referido a la salud mental, a la psicología y al psicoanálisis. En este caso, vamos a hacer un comentario sobre el libro Test Proyectivos Gráficos, ¿sí? Y para eso tenemos una invitada de lujo, la licenciada Nati Maidana, ¿sí? Que se va a presentar con nosotros. Y más que nada agradecemos su participación para hacer este comentario de este libro. Bueno, Nati, te escuchamos. Bueno, el placer de ser invitada por acá por Luisito, una gran persona y muy, digamos, buena persona, ¿no? Siempre nos acerca todos los libros que necesitamos para poder seguirnos formando. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en el hospital de Nuestra Señora de Belén, de Susques, y bueno, acá estoy para poder trabajar un poco el libro de los test proyectivos gráficos, que es un libro que me Nati, sirvió mucho antes que de la sigamos, clínica, ¿no? les quería comentar, Así que bueno, sí, arranquemos. antes que, sí, arranquemos. Antes que nada, quería comentar que nosotros estamos en Jujuy, en Argentina, en la parte norte, casi frontera con Bolivia, porque esto va después subido a YouTube, por más o menos Bien. ubicarnos geográficamente, ¿sí? Ahora sí, Nati, seguí. Sí, bueno, más que nada poder compartir un poco la importancia del libro, de este libro, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los test proyectivos gráficos, la importancia que tuvo para mí en relación a la clínica, ¿no? Yo trabajo en un hospital público, entonces el poder evaluar para mí es muy importante, el poder tener herramientas y el formarme permanentemente en relación a las herramientas de evaluación es muy importante. Y este libro lo que tiene, lo más importante que yo vi, es la articulación entre la teoría y la clínica, ¿no? Un libro que aborda fundamentalmente en el tema de los test proyectivos gráficos desde el principio, ¿no? Desde lo que es la proyección, fundamentar teóricamente, pero lo más valioso de este libro es lo que comparte a nivel clínico, ¿no? Los casos clínicos, los gráficos que Sí. tiene. Lo que fui leyendo, encontré maravillosamente explicados, por ejemplo, gráficos como estos, ¿no? En donde va explicando y va haciendo como un análisis, ¿no? Puntual de los aspectos formales, por ejemplo, del test, ¿no? Va haciendo también un análisis de cómo se interpretan esos aspectos y va incluso mostrando las estructuras clínicas en relación al dibujo, que creo que es un aspecto que ningún otro libro lo hace de esta forma tan detallada porque es un libro bastante extenso que trabaja primero la parte teórica y va dando una articulación con la parte clínica, ¿no? Va mostrando, por Es lo que ejemplo, la comentábamos. proyección, qué es la proyección. Sí, perdón. Es lo que estábamos comentando previamente, de que es bastante didáctico. O sea, yo creo que sirve tanto para los estudiantes Totalmente. que están cursando en la universidad la carrera de psicología, tanto como los profesionales o las personas que quieren ahondar más en cuanto a las técnicas de los test proyectivos. Yo creo que es muy valioso, no tan solo para los profesionales, sino fundamentalmente para los estudiantes, pero así también para los profesionales porque profundiza algo que, por ejemplo, nosotros tenemos muy ejercitados, el tema de cómo son los aspectos formales, cómo se hace la interpretación, pero por ahí hay detalles, como por ejemplo un dibujo que nos trae alguna particularidad que el análisis clínico que hace este libro, porque hay un capítulo todo Sí. dedicado a lo que es el desarrollo clínico, ¿no? Y muestra puntualmente qué significa cada cosa, ¿no? Va haciendo un detalle muy puntual de, por ejemplo, lo que es el árbol, lo que es la casa, lo que es la persona, y va haciendo todos los aspectos, y además de hacer todos los aspectos,
va mostrando con gráfico, que creo que es lo más rico para nosotros, tanto profesional como estudiante, el poder ir viendo en ejemplo y poder ir leyendo la articulación clínica y teórica, creo que eso es lo que hace mucho más rico al libro, ¿no? Es un libro que realmente ahonda, pero muestra la clínica, que es un libro en ese sentido bastante inédito, porque yo, mira, que leí bastantes libros en relación a lo que es el diagnóstico, ¿no? Y ahí hice una especialización en relación al psicodiagnóstico, pero nunca vi un libro tan puntual en relación a la clínica. Yo creo que para nosotros lo más valioso son los ejemplos clínicos e incluso muestra las estructuras, ¿no? Va dando ejemplos de cada estructura con un dibujo. Por ejemplo, yo Sí, acá veo el tema de la psicosis, ¿no? Te da un ejemplo de lo que es la psicosis, también de la neurosis, de la sí, fobia. sí, Cada capítulo va trabajando puntualmente un caso y va mostrando, ¿no? El gráfico es lo más rico para nosotros, la clínica, porque como nosotros sabemos, trabajamos con el caso por caso, ¿no? Y por eso nos presentan cuestiones muy particulares que no son comparables a otras situaciones. Entonces, lo que tiene el libro es que te da herramientas en relación a eso, ¿no? Porque uno sabe lo formal, puede comprar el texto del test, ¿sí? Y puede tener el test en sí mismo que te va explicando cómo aplicarlo, que los aspectos formales, como por ejemplo te dice qué significado tiene poner, colocar la hoja de una forma, de otra, cómo tiene que ver el trazo, ¿no? La aprehensión, todo. Pero claro. lo rico de este libro puntualmente y Claro, que me pareció muy interesante es lo gráfico, ¿no? Y sí, la clínica. justamente a eso iba también, ¿no? Claro, te va haciendo primero una introducción teórica, después va a lo clínico, y no conforme con eso tiene un anexo bastante amplio con las herramientas que te van a servir, ¿sí? Las escalas, exactamente, no quiero errarlo, pero sí, son bastante amplio el anexo que tiene el libro. Claro, Acá lo lo que tengo. hace en el último capítulo es una interpretación de casos clínicos, que para nosotros es muy rico porque da tres casos, no es que da uno, ¿no? Y a ese caso lo profundiza, ¿no? Hace una interpretación, te da el caso clínico, muestra los gráficos, muestra cómo va interpretando, que es por ahí lo que a nosotros como psicólogos que estamos en una situación de evaluación con un paciente, que se presenta la singularidad, porque a veces tenemos dibujos en donde nos consultamos con los colegas y decimos, bueno, salió algo muy particular y que no sabes cómo interpretarlo, él da esas particularidades, e incluso en cada caso lo va trabajando y además antes en el libro, cuando hace un análisis de todos los aspectos, tanto de la casa, el árbol y la persona, va hablando de detalles puntuales, ¿no? Por ejemplo, en la casa, si hay algo, por ejemplo, diferente o muy diferente a todos los casos, por ejemplo, si la casa tiene una bisagrita, si tiene una, o sea, todos los detalles te los va explicando y te va diciendo qué posible significación tiene y lo articula teóricamente. O sea, es Claro. un libro que realmente vale la pena porque es un libro bastante extenso. O sea, como ustedes verán, es un Exacto, libro son bastante grueso. 500 páginas, Sí, 500 y algo páginas, sí. Y se da el tiempo pero de ir por los detalles también. vale la pena leerlo porque si bien uno tiene un manejo, porque es una técnica gráfica que por lo general los psicólogos la utilizamos mucho y uno lee mucho sobre literatura en relación a los test gráficos, pero lo que hace acá puntualmente es la articulación con la clínica, que es otro libro que no lo tiene, digamos, ¿no? Porque por lo general nosotros o leemos lo que es teórico y todo el análisis de los aspectos. Por ejemplo, yo leí mucho Contini, que Contini tiene un gran Sí, análisis de lo que es la interpretación, los test proyectivos, me he formado con ella, pero por ahí a veces pone un par de ejemplos y no hace la articulación que hace este libro. Este libro lo que hace es mostrar cada estructura clínica, como decíamos recién, la neurosis, sí. da ejemplos de obsesión, de fobia, pero también muestra casos muy particulares que casi no vemos, como es la esquizofrenia. Muestra y da un perfil, ¿no? Da un ejemplo, muestra la gráfica, va analizando puntualmente cuáles son los aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando habla
de una estructura esquizofrénica, ¿no? Y eso creo que me parece que es muy rico porque otro libro no lo tiene, ¿no? O sea, tenemos que ensamblar varios libros para poder encontrar un poco de la articulación clínica y lo que sería lo Tal cual, teórico, ¿no? Y este tal cual. libro une un poco eso, ¿no? Inicia desde la importancia de los test gráficos y lo que es la proyección y por qué es tan importante Sí, utilizar un test gráfico, porque bueno, es un test muy versátil, ¿no? Es un test muy versátil, entonces tener este libro te da una herramienta para poder analizar en todas las circunstancias, desde una persona que es un niño hasta un adulto que por ahí no tiene el nivel intelectual como para poder responder preguntas. Entonces, el poder tener esta herramienta como test gráficos y el más simple, que es el HTP, como un test que por ahí uno no le da mucha importancia y dice, bueno, yo sé lo básico y con eso me basta y me sobra. Y uno va descubriendo la riqueza del test cuando va leyendo este libro y va justamente, viendo sí, hasta tal que, cual. hasta que uno, por ahí piensa uno que el más rico es el Roger, ¿no? Porque uno tiene esa Sí, fantasía de que el test más completo, que te saca la estructura de personalidad y todo, es el Roger, ¿no? Pero fíjate sí, que yo descubrí, me redescubrí, digamos, ¿no? Leyendo el HTP en este texto, las particularidades en relación a la estructura de personalidad porque va puntualizando, ¿no? Es un texto muy didáctico. sí, Yo lo que más tal cual. valoro de este texto es, es lo gráfico, ¿no? Porque te muestra el dibujo. Entonces, vos ahí te das cuenta, digamos, de los detalles que él va puntualizando, porque te muestra la gráfica y te va explicando, ¿no? Te va explicando por qué él analiza este aspecto formal como el trazo, como la aprehensión, como el emplazamiento, ¿no? Puntualmente de esa forma. ¿Por qué hace ese tipo de interpretación? Y eso te lo permite leer en el libro, ¿no? Y eso que yo hice una especialización y leí otros Sí, textos, yo creo que es muy rico en ese aspecto, en lo clínico. Yo creo que es un libro, si bien teórico, porque te da herramientas teóricas, toda la primera parte analiza lo que es el test proyectivo, analiza lo que la importancia de cómo uno proyecta en la gráfica, ¿no? Cómo analizarlo, desde qué teoría, que habla mucho de Freud, ¿no? De la proyección, de ese mecanismo, ¿no? Pero lo que más me pareció interesante es toda la parte, cómo va articulando la clínica con la teoría. Es invaluable, realmente invaluable, los ejemplos que dan estos dos autores, ¿no? Porque te sí, van tal mostrando cual. el gráfico y no tan solo al recorrido del libro, te va mostrando los gráficos y explicando todo lo que va trabajando desde los aspectos formales hasta las estructuras, sino que se da el lujo, porque es un lujo realmente leer el libro en ese punto, eh, en el último capítulo donde profundiza más todavía el tema de la clínica, ¿no? Y te da tres casos, o sea, tres casos en donde vos vas viendo puntualmente lo que va analizando y cómo lo va interpretando, porque yo creo que el mayor obstáculo que por ahí tenemos nosotros los profesionales tiene que ver con la interpretación, cómo hacer bajar la teoría, ¿no? La teoría de, nosotros decimos, bueno, vamos a analizar los diferentes aspectos que nos brinda el test, ¿no? Como información, pero cómo armamos el informe, ¿no? Cómo elaboramos, digamos, porque es un trabajo de elaboración, el poder armar lo que nos dice en sí ese texto, que es el dibujo, ¿no? Entonces, poder armarlo, poder tener, digamos, una guía en relación a la interpretación, yo creo que cumple totalmente las expectativas del libro en relación a Sí, darte una mano para poder armar un informe y poder centrarte en lo que es muy importante de una interpretación en relación a un test, que quiere decir con esto de armar el informe y plantear no solo la información, sino decir algo de esa persona, ¿no? Entonces, este libro te permite tener mayores herramientas para poder decir algo de esa singularidad, que es tan difícil, ¿no? Cuando vemos nosotros el caso por caso, y creo que es por eso que seguimos leyendo y seguimos informándonos, claro. porque a veces se nos presentan particularidades y esas particularidades
están tomadas en el libro. O sea, muestra casos particulares, ¿no? Con, por ejemplo, dibujos que no son típicos. Y creo que esa es la riqueza del libro, ¿no? Que te permite ver casos atípicos, ¿no? Y te muestra un caso paradigmático de cada estructura, ¿no? Entonces creo que por ese lado va la riqueza, porque un libro, digamos, de test es como que podés elegir miles, ¿no? Desde que decía desde Contini hasta otro profesional que pueda Sí, haber ahondado en cada texto, ¿no? Pero yo creo que este libro, la riqueza que tiene es la parte clínica. Es un libro realmente muy valioso en lo que es la articulación clínica. Te da muchas herramientas para la interpretación, ¿no? Cosa que por ahí a nosotros los psicólogos sí nos cuesta, o sea, desde la experiencia propia, el poder analizar el caso por caso y armar un informe en relación a ese caso. Entonces, yo creo que el tener una guía en relación a cuáles serían los aspectos, por ejemplo, formales, ¿no? Que caracterizan a cada estructura de personalidad, hace una diferencia. O sea, uno por ahí está dudando, ¿no? En relación a si hizo tal forma, ¿no? Tal dibujo, y uno dice, ¿será? ¿Cuál será? ¿No? ¿Cómo lo claro. interpreto? ¿Es algo particular? Y lo que hace el libro es guiarte, ¿no? Guiarte para que vos puedas entender los gráficos en relación a una estructura de personalidad, que por ahí a nosotros como nos falta un poco el aceitarnos en eso, ¿no? Y eso te lo da la experiencia. Y si no, por eso te decía, para los estudiantes como una gran guía, ¿no? Una gran guía, Sí, tal porque cual. yo no vi otro libro de texto que tenga tantos ejemplos clínicos como este texto, ¿no? Es un libro realmente en ese sentido muy, pero muy útil, ¿sí? Yo lo revisé mucho yo trabajo en lo público, entonces permanentemente estamos haciendo evaluaciones, tanto para carnet de conducir como para un certificado de discapacidad. Sí, Entonces, justamente el poder, abarca muchos ámbitos. Sí. exacto, el poder revisar, digamos, las puntualizaciones que hace, en realidad, creo que no tiene desperdicio. El libro realmente es un libro muy interesante en ese aspecto, ¿no? Sí, Nati, creo que se te frizó Explica la como lo pantalla, explica acá, pero te ¿no? escucho. Porque uno bien, está bien. ¿Me escuchás? Ahí está. Si uno, sí, Ahí está todo bien. Ah, se me fue Nati. Bueno, hasta que se reconecte ella, yo también con una frase que es de Claudia Stern, que está en el capítulo 0, que dice, dibújame un árbol, una casa y una persona y te hablaré de ti. Muy interesante, por lo que creo se puede más o menos orientar a dónde este tipo de libro. Vamos a ver si se conecta de nuevo Nati. Si no, damos por concluido porque todas estas reviews son cortas. Bueno, no se conecta. Cualquier cosita, si quieren hacer la consulta por el libro, pueden cliquear en la página de Facebook o directamente pueden ir a la página de tienda online que es www.oniricmitiendanube.com. ¿Sí? Ahí pueden encontrar más la información específica y el precio. Nosotros estamos vendiendo en San Salvador de Jujuy, pero distribuimos al NOA y a través del mercado envío. Así que ya no puedo conectar. Vamos a ver si la podemos enganchar acá estoy, para poder. volví. Ahí creo que está.
Yo los escucho perfecto. Bueno, nos engancha. También vamos a recibir la semana que viene bastantes libros relacionados con el psicodiagnóstico. La semana que viene también van a ingresar otros libros de psicodiagnóstico, no tan complejos como estos, jurídico, laboral, así que estén atentos a novedades. Sin a ti, te seguimos escuchando. No, bueno, por ahí lo que también yo venía planteando es que nos cuesta un poco puntualizar en ciertos aspectos particulares, digamos, ¿no? De cada gráfica, y él va haciendo un desarrollo, ¿no? Los autores estos van haciendo un desarrollo de cada gráfico, ¿no? Tanto del árbol, de la casta, ¿no? Y de la persona, además del análisis tradicional que nosotros tenemos de los aspectos formales, ¿no? Como por ejemplo, el trazo, cómo es la hoja, por ejemplo, en el árbol, el tronco, todas estas cosas, va poniendo aspectos puntuales, ¿no? Y va dando ejemplos, ¿no? En lo que es el dibujo, ¿sí? Por ejemplo, va mostrando, a mí me pareció mundial, que es algo que no vemos casi nunca, los ejemplos de la esquizofrenia, ¿no? Lo que me pareció muy rico es esto, ¿no? La gráfica que él hace de lo que es el árbol, la casa y la persona, en un caso esquizofrénico, ¿no? Va analizando cada aspecto y va arrojando, ¿no? Interpretaciones en relación a eso que a uno le da mucha herramienta y lo hace sentir más confiado en el momento que uno analiza e interpreta y hace un informe de un paciente, ¿no? En estos casos, que por ejemplo no lo tiene otro no lo tiene otro libro, ¿no? Uno tiene mucho la teoría, pero no tiene tanto lo que es en la clínica, ¿no? Y este libro, en ese punto, hace mucho énfasis en la clínica, da muchos ejemplos, ¿no? Da en particularidades que por ahí no vemos en otros, que tiene que ver por ejemplo, marcar ciertos gráficos donde te dice, bueno, esta estructura es esta estructura por estos detalles, ¿no? En el gráfico. Y te lo va puntualizando. Entonces yo creo que ese ejemplo, que es como invaluable, ¿no? Porque eso uno lo tiene Sí, en la clase por ahí cuando está con el docente. El docente te va mostrando ejemplos clínicos, ¿no? En donde te va explicando el caso y te va articulando un poco lo que quiere desarrollar de la teoría con la clínica. Bueno, y este libro es como una clase porque uno va viendo lo que es lo teórico y va al caso, ¿no? Te remite todo el tiempo al caso. Entonces te muestra el caso, te muestra el gráfico y te va haciendo puntualizaciones en relación al caso. Entonces, yo creo que esa es la mayor riqueza que tiene el libro, ¿no? Que no lo tiene otro libro. Yo he leído, y eso que he leído bastantes libros en relación al psicodiagnóstico, sí. he leído varios libros, pero de Dragota, de todo lo que hacen psicodiagnóstico en sí, fundamentalmente de Contini, que te dan ejemplos, pero no con la riqueza que tiene porque te pone el gráfico, o sea, una cosa es que o sea, cuando uno es psicólogo, por ahí necesita un poco el gráfico, ¿no? Uno ve más o menos cómo es el trazo, ve cómo es la figura, ve los detalles. Una cosa es que te lo describa y otra cosa es que te muestre el dibujo, ¿no? Yo creo que ver el gráfico e ir leyendo la interpretación de este profesional, ¿no? Que hace en relación a los aspectos que uno ya sabe, aunque uno no sepa absolutamente nada de psicodiagnóstico, este libro es Sí. un libro que te ayuda a entender lo que es el psicodiagnóstico en relación a las técnicas gráficas, ¿no? Porque uno a veces piensa que, bueno, un diagnóstico en relación a un test proyectivo no tiene la riqueza de un diagnóstico en relación a uno más cuantitativo, ¿no? Que nosotros sabemos que son los psicométricos, Sí. pero sí, puede sacar muchos aspectos y este libro lo muestra. Muestra cómo sacar aspectos de, incluso de la estructura de personalidad, que por ahí uno dice está reservado para el Roger, que es un test como más Claro. Sí. complejo y mucho más profundo, ¿no? De un análisis mucho más profundo y más complejo de aplicar. En cambio,
lo que tiene de bueno este test es que es un test simple, porque uno necesita una hoja y un papel nada más, y todo el Sí, mundo sabe hacer, en todas las culturas existe algún tipo de casa, algún tipo de persona y algún tipo de árbol, ¿no? tal cual. Entonces esa es la riqueza que creo que tiene, ¿no? Este test, que es un test muy noble, por eso, porque nos brinda mucha información y cualquier persona de cualquier cultura y cualquier nivel de instrucción, porque eso es lo que es más importante. Yo trabajo con una población del interior, entonces el nivel de instrucción es bajo, por lo tanto es una gran herramienta el Claro. Es muy poder importante lo que decís. administrarle esa. Sí, Es muy importante poder administrarle una herramienta que te permita obtener información sin tanta capacidad, ¿no? Porque a veces vos tenés un paciente que no sabe leer ni escribir o que le cuesta verbalizar y esto permite romper el hielo, permite obtener información muy profunda. Si uno sabe utilizar la herramienta, es una herramienta que te puede dar mucha información, incluso la estructura de la personalidad y profundizar en aspectos emocionales, como lo hace el libro y te muestra el libro, ¿sí? Todo el tiempo de cómo usar esta herramienta, que es una herramienta sumamente accesible, porque solamente uno tiene que tener un lápiz y una hoja, sí, una ¿sí? Para hoja. poder administrarla, exacto. Y si uno sabe lo básico del test, ¿sí? De los aspectos formales, ¿no? De los aspectos que llevan a la interpretación, el libro este, si uno no lo sabe, puede iniciarse incluso con este libro, porque habla incluso los fundamentos teóricos en los cuales se basa el libro, tiene que ver con la proyección, ¿no? Y Eso te explica quería mucho preguntar. eso. eh, eh, Hay un apartadito al comienzo que habla también de los psicoanalistas. ¿Qué me puedes contar de Sí, eso? bueno, en relación a eso profundiza un concepto que, bueno, en Freud está muy desarrollado el tema de la proyección, ¿no? Entonces, es uno de los mismos que sí o sí hay que analizar al momento de hacer un test proyectivo, porque es la base, ¿no? El fundamento del uso de este tipo de test. O sea, saber. Sí, te escucho. De ese concepto, se puede ir analizando aspectos de la personalidad, ¿no? Aspectos emocionales, aspectos afectivos, aspectos de estructura. Entonces, el poder entender el fundamento básico de lo que es la proyección para Freud, cómo se utiliza en lo que es el test, es fundamental, porque uno es la base y el fundamento de estos tipos de test gráficos, ¿no? El poder proyectar aspectos personales en esa producción que es única y significativa, ¿no? Que es lo que más o menos plantea, no vamos a hacer una teorización, pero es lo que más o menos No, plantea, digamos, y es el fundamento, ¿no? Y es obviamente de la literatura psicoanalítica, y baja el concepto incluso y lo articula con la clínica, ¿no? Va mostrando por qué la proyección es un elemento que debe ser analizado en relación al test, ¿no? Y es el fundamento de los test gráficos, cómo uno pone parte de uno mismo en eso que está produciendo, ¿no? De forma inconsciente. Entonces, es como uno vuelca aspectos personales en lo que uno está produciendo como producción final, ¿no? Que es ese gráfico que uno tal cual. Bueno, Nati, estamos llegando ya al minuto 29, así que nos queda un minuto para cerrar y bueno, despedirnos en... Hola, se me acaba de cortar. Nati, ¿me escuchás? Sí. Me sé que se acaba de cortar. Bueno, mientras esperamos que se reconecte para que pueda despedirse, le comentamos, vemos que hay comentarios acá de Micaela Ibarra que
preguntan por el precio. Bueno, está disponible en la nube el precio y ahí está, volviendo Nati, nuevamente la reconectamos para que pueda despedirse y agradecerle infinitamente su aporte para, para el libro. Hola. Bueno, en relación a eso justo que estábamos Nati, hablando, ¿estás? acá habla el método. Sí, yo los Hola, sí, escucho perfecto. Bueno, acá en una parte donde habla, en la página sí, 50, habla, te escucho. mm, habla puntualmente del método científico en la proyección y da un ejemplo, por ejemplo, de psicopatía, ¿no? Lo va analizando puntualmente, Sí, va analizando el caso, ¿no? Y va mostrando la importancia de la proyección y por qué, ¿no? Va Nati, haciendo se te incluso, está cortando. Nos vamos despidiendo porque listo, ya vamos terminando. dale, pero ¿Sí? realmente es un libro muy recomendable. Para mí el valor absoluto que tiene el libro es en relación a los casos clínicos. Yo los invito a que lo revisen. Es un libro que tiene muchos gráficos, que nos da muchas herramientas para poder hacer la interpretación en cada evaluación que hacemos. Entonces, agradezco infinitamente al libro. Este, todo lo que es el aporte clínico, ¿no? Fundamentalmente clínico en relación a lo que es los test proyectivos, pero puntualmente a lo que es el HTP, porque es un análisis muy detallado de cada aspecto del test, ¿no? Tanto de la casa, de la persona, como del árbol, y de cosas muy puntuales que por ahí nos salen en la clínica, que nos dejan a nosotros como ahí stand-by, consultando con otro colega si le tocó, ¿no? Sí. Y creo que eso el libro lo transmite. Va haciendo como un descarte por ahí en cada estructura de lo que es más esperable y eso nos da una guía. Yo creo que eso te permite dar una guía a la hora de establecer de qué tipo de estructura de personalidad hablamos, ¿sí? Y creo que ese detalle no es menor porque uno a veces está como desconfiando y tiene que utilizar otras técnicas también para contrastar, y creo que esta técnica es bastante rica, es simple, es poco costosa y de muy buenos resultados a la hora de hacer un informe, y más en lo público, que tenemos pocos recursos, es de gran valor. Así que agradezco que vos vendas este libro porque nos permitís el acceso. Así que muchas Bueno, gracias por el Nati, la idea espacio, es por esa. permitir que yo, que soy una consumidora de libros, pueda expresarte lo importante que fue para mí este libro en relación a mi trabajo diario. ¿Mm? Bueno, Nati, te agradecemos Así que muchas un gracias, montón Luis. por tus aportes. Y bueno, cualquier cosita nosotros vamos a seguir el diálogo, pero agradecemos a todos por a todos los que Acá dieron like estamos. y bueno, y seguimos la próxima. Adiós. Así es. Muchas gracias por el espacio y espero que puedan seguir apoyando a la librería, que es muy importante para nosotros, para seguir accediendo a este tipo de libros que no son fáciles de acceder en Jujuy. Y bueno, Luisito nos los acerca. Así que muchas gracias. Chao, nos vemos. Un saludo a todos y a disposición.